Buenas noches, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la clase de Apologética. Príncipe de Paz os da la bienvenida. Dios ha puesto en su mundo lo suficiente para hacer que la fe en Él sea algo razonable y ha dejado afuera lo suficiente como para hacer imposible que vivamos basados en una mera razón o solamente la obsesión. Rabbi Zacarías. Más bien, estén siempre listos para responder a todo lo que pida la razón para la esperanza que hay en ustedes. Primera de Pedro 3:15. Que contiendan eficazmente por la fe, de que fe entregada una vez a los santos. Judas 3. Estos y otros pasajes bíblicos animan a los cristianos a aferrarse finalmente a lo que cree, de manera que puedan expresarse a los demás. Es esto esencialmente lo que se trata la apologética. No es cuestión de poner excusa o disculpas por nuestra fe. Como las palabras inglesas pueden parecer sugerirlo en lugar de lo que se refiere a la explicación de la defensa lógica y sistemática del cristiano. Contrariamente a la ceremonia popular, la apologética no es solamente para los intelectuales, que ya en algún momento cada uno de nosotros tiene que convertirse en un apologista del Evangelio de Jesucristo, a menos que pretendamos mantener en secreto nuestra fe. Las personas van a hacer preguntas. Para muchos cristianos la comunicación de la fe es algo difícil, en parte porque no comprenden lo suficientemente bien. Más claro que comprenden que somos pecadores, necesitamos de la gracia y creemos en Jesucristo, el único Hijo de Dios que murió para pagar nuestra deuda y que al recibir su don gratuito del perdón somos reconciliados por Dios. Pero ¿qué vamos a responder cuando un amigo dice que no cree en la existencia de Dios? O cuando un compañero de trabajo le pregunta cómo aquel que le llamamos Dios de amor puede permitir tanta maldad y sufrimiento en nuestro alrededor. ¿Y qué podríamos decir a la vecina que opina en su camino hacia Dios, que es tan válido como el nuestro, y que es cierto para nosotros lo que necesitamos y es cierto para ella? No todo lo que vamos a exponer a continuación es fácil de leer, pero si usted dedica especial atención se sorprenderá al ver cómo su confianza en su propia fe y al comenzar a aprender las respuestas de algunas de las preguntas más desconcertantes de la vida, la clarificación de los reclamos de la verdad. El conocimiento de la verdad y la correcta comprensión de la manera en que llegamos a la verdad constituyen el fundamento de la fe cristiana. Este conocimiento es un fundamento, siempre serán atacados mientras exista alguien que cuestione. Y por cierto, Dios ha hablado consumada y claramente en su palabra revelada por medio de su Hijo Jesucristo. G.K. Criston dijo cierta vez: lo que necesitamos es una religión que no solo esté en lo correcto, en aquello que nosotros estamos en cierto, sino también tenga la razón que nosotros estamos equivocados. Solamente la palabra de Dios posee ese correctivo. De hecho, la tarea primera y la más vital de la apologética consiste en aclarar las pretensiones en cuanto a la verdad. Walter Marin identificó esto de una escalera de barrera de lenguaje. Sin embargo, cuando les pide que definan una palabra como verdad, muchos cristianos se enmudecen porque hay muy pocas ocasiones que se han detenido a considerar lo que quieren decir en cuanto a ello se refiere a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Este es un pequeño error que es muy costoso. La introducción a la apologética. La apologética pretende presentar la fe cristiana de una manera persuasiva para que el individuo contemporáneo, para los que no creen en las funciones de las convicciones, ayuden a
desmantelar los ataques contra el cristianismo establecido como digno de crédito y de aprobación y un apoyo intelectual en el valor explicativo en la cosmovisión bíblica. Para los creyentes, en él sostienen las comisiones, alimenta la fe cristiana, convocando a los creyentes a amar a su Señor con su mente. Mateo 22:37. La apologética y otras disciplinas relacionadas con ella. Los términos generales, aunque la apologética es una rama de la teología, es primeramente una disciplina horizontal que se concentra en la pregunta subjetiva que es y cómo conoce cómo es convencido. La metapologética se concreta en los fundamentos epistemológicos para hacer la apologética particularmente una relación con la que uno no cree, la teología natural, fe, razón, terrenos en común. La teocracia pretende responder a las objeciones probatorias en contra de Dios y completamente bueno y todopoderoso que parece permitir el mal gratuitamente. La evidencia es el componente facultad de la apologética que apela a los efectos morales del cristianismo, a la coherencia y a la unidad de los testamentos, las profecías cumplidas en las escrituras, los milagros de la Biblia, el milagro de la resurrección del Señor Jesús en particular, el motivo inexplicable y la disonancia ética que surge si la fe de la Iglesia del Nuevo Testamento estuviera basada en la mentira consciente, la supervivencia de la Iglesia cristiana a través de la persecución, pues se entiende solamente los beneficios espirituales y consecuentemente la persecución en lugar de los placeres sexuales. Antecedentes bíblicos. En las escrituras pueden verse dos fundamentos y formar el sostener las convicciones. En el Antiguo Testamento, desde el principio, no existe un dualismo cósmico entre el espíritu y la materia, solo Dios es el creador, lo cual también excede el panteísmo, el aminismo, el enoteísmo y el politeísmo. Le confiere la relevancia a la humanidad en el resto de la creación. Génesis 1 y 2, Salmos 33, 104, 136. Dios es soberano sobre la historia y sobre el problema del mal. Génesis 20:50. Job, capítulo 1, versículo 2. A lo largo del Antiguo Testamento hay una apologética moral. Los que quebrantaron los pactos de Dios serán juzgados y los que guardan los pactos de Dios serán bendecidos. Y el plan de Dios al final será vindicado en la historia. En la narrativa del Nuevo Testamento, los evangelios explican por qué los judíos no recibieron a Jesús como su Mesías y como la muerte de Jesús era un plan redentor de Dios desde la eternidad. Los milagros del Nuevo Testamento aparecen en su propósito apologético. Marcos 2, versículos del 10 al 12, Juan 5:36, Hechos 2:22. El libro de Hechos refleja lo siguiente. La apologética profética de la que la redención de Dios por medio de Jesús, el Mesías, cumple el plan redentor de Dios del Antiguo Testamento. Hebreos 2, 4, 8:32 al 38. Así lo demuestra. La apologética pública de que el cristianismo con el judaísmo cuenta con el derecho de ser llamados religiosista. 3. La apologética apostólica que Pedro el apóstol ungió para los judíos y Pablo el apóstol ungido para los gentiles. Proclaman el mismo evangelio. Los apologistas de la iglesia primitiva fueron los misioneros que aprendieron la necesidad de adaptarse a una audiencia en cada caso. El resto del Nuevo Testamento también fue escrito una parte por motivos apologéticos, presentar una expresión acerca del plan de Dios en la salvación, demostrar la superioridad del cristianismo por encima del judaísmo, contrarrestar la herejía, los falsos maestros,
motivar una vida moral que proclame la redención y el perdón, y lidiar con el problema de la existencia del mal. Además, las escrituras invitan explícitamente a los creyentes a involucrarse en la tarea de la apologética. Segunda de Corintios 10, 4, 5, Primera de Pedro 3, 15, Judas 3. En el Nuevo Testamento se presentan respuestas ante los ataques específicos. Apologemai en Lucas 12, 11, Hechos 19, 33, Romanos 2, 15, Segunda de Corintios 12, 19. También apología en Hechos 22, 1 al 25, Primera de Corintios 9, 3, Segunda de Corintios 7, 11. Perspectiva histórica. Los desafíos de la fe cristiana han sido abundantes. Luego de un periodo bíblico, los apologistas primitivos prominentes que se enfrentaron con asuntos específicos incluyen a Tertuliano, años 160 al 220, Justino Mártir, años 100 al 165 y Orígenes, año 85, 185 al 254. Más adelante, Agustino, en el 354 al 430, procuró desarrollar una cosmovisión cristiana de la coherencia durante el periodo medieval. Tomás de Aquino, del 1222 al 1274, utilizó la filosofía aristotética para argumentar la superioridad del cristianismo por encima de las docenas de las religiones. La duda metódica de René Descartes del año 1596 al 1650 transformó un paradigma del escepticismo que desafió al cristianismo por siglos. Propuso que uno está obligado a no creer en cualquier pretensión de la verdad a menos que exista innegable evidencia para tal pretensión. Luego llegaron los desafíos de la Ilustración de David Hume, 1711 a 1776. Destacó el concepto de lo milagroso y la epistemología de Emmanuel Kant de 1724 a 1804 menoscabó la misma idea del conocimiento de Dios. En el siglo XIX, el antisobrenaturalismo se fortaleció por medio de los nuevos ataques de David F. Strauss, 1808 a 1874, y Joseph E. Renan, 1803 a 1898, tanto en cuanto a la confiabilidad histórica de las escrituras como a las personas históricas de Jesús de Nazaret. Estos ataques siguen vigentes hoy en día en diferentes maneras. Como reacción, algunos pensadores cristianos se enfrentaron cuestionablemente la dificultad de una etapa apologética, adoptando un punto de vista subjetivista para la vida de las personas en verdad. Algo que invitó a algunos problemas, pero resistió tanto a la razón como a la verdad de la historia de las escrituras. Los ataques filosóficos contemporáneos provienen de dos fuentes principales. El modernismo persigue una búsqueda de certidumbres en el proceso de mientras insiste en la autonomía de la mente humana, y el posmodernismo insiste que el significado de la imposición del sujeto que conoce no es inherente ni objetivo. Uno debe abandonar la búsqueda de cualquier cosmovisión comprensiva entre la epistemología opuesta. Por tanto, los desafíos de los apologistas del siglo XXI son filosóficos. La posibilidad de un significado de las presunciones y el posmodernismo, las fundaciones, la confiabilidad de las escrituras y el Jesús histórico, la existencia, el problema del mal, de la pregunta del por qué uno debe creer en algo. Pocas personas tienen algo que se parezca a una filosofía articulada, al menos como ha sido la personificación por grandes filósofos. Sospecho que hay menos todavía que cuentan con una teología cuidadosamente desarrollada, pero todas tienen una cosmovisión. De hecho, es solamente la presuposición de una cosmovisión, y a esta sea o simple, ya que permita que seamos capaces de pensar.
Metodologías de la apologética. Las presuposiciones juegan un rol crucial en la apología. Si uno no es cristiano o parte de la presunción del naturalismo, la trascendente es irreal y el universo es un sistema cerrado, o con una presuposición del trascendentismo, todo es uno y no existe un Dios personal, entonces el cristiano sería a priori considerado falso. Sin embargo, los apologistas cristianos no se ponen de acuerdo en cuanto a la condición de la caída de la humanidad afecta el rol de la mente y la regeneración, los efectos neóticos del pecado, este desacuerdo que se refleja en las diferentes metodologías apologéticas que intentan penetrar en las presuposiciones de los no cristianos. Los dos puntos de vista principales podrían llamarse la autovalidación de la validación externa, el dilema para la elección de la terminología apologética. Está entre lo providencial y la exactitud. Por ejemplo, la clasificación familiar de la presuposición versus la evidenciable ignora que la presuposicionalistas utilizan las evidencias y las evidencias reconocen sus pretensiones. Además, aunque todos los evidencialistas son de validación externa, no todos los de validación externa son evidencialistas. Algunos, como Tomás de Aquino, son racionalistas. Apologética de la autoevaluación. En el punto de vista de la autoevaluación, la apologética consiste en la presentación de la cosmovisión cristiana como la única expresión coherente y verdadera de la realidad y la exposición en las disonancias epistemáticas y morales. En la cosmovisión no cristiana, la fe cristiana se aumenta a sí misma, es digna de crédito a sí misma, automaspistas, es un generis. Dios es autosuficiente y solamente Él tiene autoridad para validarse a sí mismo. Hebreos 6 del 3 al 18. Por lo tanto, el ejemplo de las pruebas internas de la validez del canon como las autentificaciones proféticas y apostólicas se representan como prioridades por encima de los decretos de cualquier concilio eclesiástico. En otras palabras, las funciones de la formación de las convicciones de la apologética difiere como la evangelización. La razón no es una herramienta neutral aplicada a las implícitamente para los no creyentes. Por el contrario, la condición de la humanidad es desde la caída tanto en la mente como en la disposición. Génesis 3.1, Romanos 1.18 al 32. Por lo tanto, lo que constituyen pruebas para el creyente y para el no creyente podrían ser cosas muy diferentes. Luego de la regeneración viene la comprensión. Creo, por tanto, entiendo. Cornelius Van Til sostiene que no creyentes tienen el conocimiento de una verdad, no por operar en un terreno en común con los creyentes, por el contrario, operan en el terreno teísta presentado. Solamente en la revelación espacial, la palabra de Dios provee la estructura epistemológica y ontológica para interpretar correctamente la coincidencia, la creación y la evidencia de los criterios externos. Pruebas teístas, evidencias históricas pueden ayudar ministerialmente, no magistralmente, al apoyar la revelación. Los problemas de la apologética de la autovalidación incluyen ¿cómo hace uno para decidir entre las declaraciones de verdad de la autovalidación que se oponen? Aparentemente los apologistas de una autovalidación están en un estancamiento epistemático. Aquí las razones y las evidencias tienen un poco o ningún valor polémico. Las escrituras parecen no plantar la evidencia empírica para algunos claro y convincente para el no creyente. Juan 10, versículos 37 y 38. La apologética de la validación externa. En este punto de vista, Dios ha instruido la realidad de tal manera que todas sus estructuras pueden conocer la verdad.
se juzga de las declaraciones de verdad del cristianismo son confiables, utilizando los mismos estándares por los que se consideran dignas de crédito. Todas las prestaciones de verdad, las hipótesis científicas, hechos históricos y esos estándares son externos con responsabilidad a las escrituras. Por lo tanto, la fe cristiana considera digno de créditos axios más vistos, se basa en los criterios externos como la razón, el razonamiento y la evidencia, los empirismos, etc. La razón es el logos y la luz que ilumina a toda persona. Juan 1.9. De hecho, uno no puede creer en algo a menos que exista la evidencia suficiente o la razón para hacerlo. Comprendo, por tanto creo, la validación de las proporciones, tanto como la probabilística como la acumulativa. Aquí de la apologética consiste en la presentación de evidencias satisfactorias para la mente no regenerada, la cual es capaz de responder positivamente a este mensaje. Los problemas con la apologética de la validación externa incluyen: 1. La mente humana no regenerada no se presenta en las escrituras como neutral, sino como incapaz de recibir o percibir la verdad espiritual. Romanos 1:18 al 32, Primera de Corintios 1:18 al capítulo 2:14. Número 2. En cuanto a la experiencia, parece existir menos terreno moral en común que antes. Los seres humanos diferentes ampliamente en cuanto a sus cuestionamientos de significado, la modernidad y la posmodernidad. Y la ética, por ejemplo, en cuanto a alguien que vive, estudios del genoma humano y quien muere, aborto, eutanasia. Apologética subjetiva. La apologética subjetiva sostiene que las pretensiones de verdad los cristianos solo pueden ser validados a la experiencia de la gracia de Dios. La razón es una herramienta inefacta para atraer a las personas a Cristo. Por ello se coloca el énfasis en lo experimental. Algunas veces se expresan en la verdad objetiva de los eventos bíblicos o de lo que expresan la autovalidación como lo han realizado. La debilidad de los argumentos que aparecen en la experiencia pueden ser persuadidos, pero no lógicamente convincentes. En primer lugar, los que sostienen como cosmovisiones que se oponen desde los musulmanes hasta los mormones pueden tener experiencias religiosas en un segundo plano. Por definición, uno deberá abandonar cualquier argumento derribando la experiencia o en su lugar o depender de la experiencia directa. En la apologética racional, la apologética relaciona sostiene que la vida transforma a los creyentes en el amor de Dios, mostrando hacia los demás, tanto creyentes como a no creyentes. Validan la verdad del cristianismo en el contexto de la vida, primera de Juan 3. Individualmente tienen que mostrar amor, compasión a los que sufren, aun a los enemigos, Mateo 5:44, Hechos 7:60, y vivir la vida de tal manera que puedan hablar con autoridad moral. La debilidad de uno esperaría una diferencia cualitativa entre la ética de los cristianos y la de los que no lo son, algo que no siempre es tan evidente como debería serlo. La apologética cultural examina la cultura moderna para preguntar el porqué de la fe cristiana o a priori impensable para muchos, y luego desafía estas presunciones culturales en diferentes frentes en su propósito de equilibrar racionalmente la discusión. Por ejemplo, François Schaffer examinó temas del arte, literatura, drama, música, en la búsqueda humana de las soluciones y a propósito del destino para explorar las bancarrotas en las respuestas no cristianas. La debilidad de este punto de vista conoce que la creatividad del amor de la belleza estética inherentes en el hombre como un ser a la imagen de Dios, pero enfrenta el desafío en que su análisis se apoya en tanta presunción cristiana y por no poder ser rechazado.
La apologética prudencial invita al no creyente a preguntar qué ocurrirá si estuviera equivocado en cuanto a su cosmovisión, es decir, todas dadas las alternativas serían más prudente creer o no creer. Ejemplo, la respuesta de Pascal. La debilidad depende de la mente neutral de un hombre para evaluar correctamente los riesgos eternos y comprometerse en cambiar de cosmovisión basándose en los argumentos basados muy claramente en las probabilidades. Observaciones de manera de conclusión. La mayoría de los apologistas consideran la claridad de las evidencias como indicadores objetivos de la verdad del cristianismo, independientemente de quién o quien recibe. Los defensores de otras maneras de encargar la apologética no están de acuerdo en cuanto a la mente no regenerada puede ser persuadida. Reconocen que solamente el Espíritu Santo capacita al no creyente para superar los efectos neóticos del pecado para utilizar correctamente la evidencia. Juan 6:44, Romanos 8:7. La efectividad es un determinado enfoque que puede detener a la persona, por lo que el apologista debe ser siempre el espíritu y el individuo por él. Por ejemplo, alguien que haya aceptado el universo se manifiesta en un diseño que puede disponer positivamente para el argumento cosmológico de un creador. Una persona que ha atravesado un divorcio doloroso puede estar muy consciente que es un sistema de convicciones no cristianas es inadecuado para proveer una base para el amor, el honor y la felicidad, y en consecuencia puede estar mucho más abierta que antes para escuchar el Evangelio. No todos los puntos de vista expresados aquí son necesariamente o mutuamente excluyentes. Algunos pueden ser utilizados efectivamente asociados los unos con los otros. Uno no sabe para qué el Espíritu Santo pueda usar para obrar por medio de la mente, evidencias y argumentos, y por el medio de las experiencias vividas, la crisis, las relaciones para conducir al cristianismo al no creyente. Por lo tanto, mientras los apologistas pueden debatir los méritos relativos de los diferentes enfoques, y aunque uno puede distinguir conceptualmente entre la gracia común, la imago Dei y la perspicuidad de las revelaciones en general y en especial, cada método puede tener un lugar apropiado para reproducir y apoyar sus convicciones. Argumentos a favor de la existencia de Dios. Los argumentos a favor de la existencia de Dios constituyeron uno de los mejores intentos de la mente humana para salir del mundo e ir más allá del ámbito experimentalmente sensible de los fenómenos. Por cierto, a la pregunta acerca de la existencia de Dios es la más importante para la filosofía humana, afecta todo tenor de la vida humana, ya sea hombre, ya sea visto en ser caso supremo o del universo, o si se cree en el hombre tiene que ser supremo, o en el de amar o obedecer, o tal vez que debe desafiar. Hay tres maneras en las que uno puede argumentar en cuanto a la existencia de Dios. En primer lugar, el enfoque a priori argumenta desde una concepción que Dios, como un ser tan perfecto en su existencia, resulta incomprensible. En segundo lugar, el enfoque posteriori provee evidencia a partir de un mundo desde el universo observable, empírico, insatisfecho de lo que Dios es necesario para explicar ciertas características del cosmos. En tercer lugar, el enfoque existencial presenta la experiencia directa de Dios como una manera de la revelación personal. Este punto de vista no es en realidad el argumento en el sentido habitual, puesto que cada uno por lo general argumenta en cuanto algo puede ser experimentado directamente. En enfoque a priori. Este enfoque es del corazón del famoso argumento ontológico desarrollado por Anselmo de Canterbury, aunque ya fuese insinuado antes en el sistema de Agustín.
Este argumento comienza con una definición especial de Dios como infinito, perfecto y necesario. Anselmo dijo que no se puede concebir a Dios de otra manera que no fuese de un ser ante que no puede concebirse nada supremo. Hasta el necio sabe quién quiere decir cuando dice Dios, al no declarar no hay Dios, Salmo 14:1. Pero si al ser más perfecto existe tan solo un pensamiento y no en la realidad, entonces no sería realmente el ser más perfecto, porque aquel que existiera en la realidad sería más perfecto. Por lo tanto, concluye Anselmo, nadie que comprenda que es Dios puede concebir que Dios no existe. En pocas palabras, sería contradictorio decir, puedo pensar en un ser perfecto, pero no existe, porque la existencia tendría que ser parte de la perfección. Alguien podría estar diciendo, puedo concebir algo superior a aquel de cual no puedo ser concebido de nada superior, lo cual es absurdo. El argumento ontológico ha tenido una historia larga y tormentosa. Ha apelado a algunas de las mejores pensadores de la historia occidental, generalmente matemáticos como Descartes, Benedict, Spinoza y Gottfried. Sin embargo, no logra persuadir a la mayoría de las personas quienes parecen albergar la misma sospecha que Kant, que la necesidad de la incondicionada del juicio no determina la necesidad absoluta de una cosa, es decir, la perfección puede ser una declaración cierta y por tanto una posición puede ser lógicamente necesaria sin ser verdadera en realidad. En enfoque posteriori. La mentalidad popular parece aprender más del enfoque posteriori. El argumento ontológico puede hacerse sin apelar a ningún momento a la sensación, pero los argumentos cosmológicos y teológicos requieren de una mirada cuidadosa del mundo. El anterior se encuentra en causa, mientras que este énfasis es diseñado en el universo. Argumento cosmológico. Se presenta y es más de una forma. Es el más antiguo que aparece en Platón, las leyes del libro 10, y Aristóteles en la Metafísica, libro 8, y enfatiza la necesidad de explicar la causa y el movimiento, asumiendo que el reposo natural y el movimiento innatural. Estos pensadores llegaron a conocer a Dios como el primer motor de todas las cosas. Tomás de Aquino utilizó el movimiento como su primera prueba en la Suma Teológica, Q2, artículo 3. Todo lo que se mueve tiene que ser movido por otra cosa, pero esta cadena de movimiento no puede continuar indefinidamente. Una presunción clave porque no existiría un primer motor y por lo tanto se determinarían los unos con otros motores. Aquino concluye, y todos entienden que es Dios. Este argumento del movimiento no resulta siquiera convincente, mientras que la generación científica, porque tomamos el movimiento como algo natural y el reposo como algo innatural, como lo declara el principio de la inercia. Muchos filósofos insisten que la noción de una serie infinita de motores no es de ninguna manera imposible ni contradictoria. La forma más interesante y persuasiva del argumento cosmológico es el tercer camino de Aquino, el argumento de la contingencia. Su fortaleza deriva de la manera de que emplea tanto en la permanencia como en el cambio. Epicurio formuló que el problema metafísico hace siglos es obvio y hay algo que existe ahora, y el algo nunca surgió de la nada. Al ser, por lo tanto, tiene un haber existido sin un comienzo. Un algo eterno tiene que ser reconocido por todos, los teístas, los ateos, los agnósticos, pero el universo físico no puede ser este algo eterno, por lo que es obviamente contingente, mutable, sujeto a la descomposición. ¿Cómo podría una entidad que sea descomponente
aplicarse a sí misma para la eternidad. Si todas las cosas, eventos, contingentes, presentes, dependientes de una cosa, de un efecto contingente previo así en adelante del adjetivo infinitum, entonces esto no provee una explicación adecuada para nada. Por lo tanto, para qué ha hecho la existencia y el contingente en el universo, tiene que haber por lo menos una cosa que nos es contingente, algo es necesario a lo largo de todos los cambios establecido por sí mismo. Este es el caso necesario que se aplica a una posición, sino a una cosa, a un significado infinito, eterno, duradero, causado por sí mismo, autoexigente. Los naturalistas desde Lucrecio hasta Carl Sagan han sentido que no tenemos necesidad de postular a Dios siempre y cuando la naturaleza puede ser considerada como una entidad que se aplica a sí misma por toda la eternidad. Pero la difícil de sostener esta doctrina y la segunda ley es cierta, que es la empírica y es irreversible, y el cosmos está contrayendo o enfriándose, entonces no ha estado decayendo y enfriándose por siempre. Tiene que haber habido un comienzo. Una réplica popular del argumento cosmológico consiste en preguntar, si Dios creó el universo, entonces ¿quién creó a Dios? Si uno insiste en el mundo, tuvo una causa y debe también tener que instituir a Dios que tuvo una causa. No porque si Dios es un ser necesario, esto está establecido en uno y acepta la prueba, entonces es innecesario inquirir en cuanto a sus orígenes. Sería como preguntar quién creó el ser que no es posible crear o qué causó el ser que no es posible causar. Una objeción más seria a lo que alega la prueba está basada en una aceptación sin crítica del principio de una razón suficiente, la noción de que cada razón suficiente, de cada evento o efecto tiene una causa. Si se niega este principio, aún se niega de la metafísica. El argumento cosmológico puede ser fuerza. Hume argumentó que la causación del principio psicológico no metafísico cuyos orígenes yacen en la tendencia humana y a asumir conexiones necesarias entre los eventos, cuando todo lo que realmente vemos en el continuo y en la sucesión. Kant secundó a Hume, argumentando que la causación es una categoría edificada en nuestra mente, cada una de las muchas maneras de que ordenamos nuestra experiencia. Paul, Jean-Paul Sastre sentía que el universo era gratuito. Bernard Russell declaró que la cuestión de los orígenes está entrevelada en la papelería, sin embargo, y debemos confirmarnos con declarar que el universo simplemente está ahí y eso es todo. Uno no prueba fácilmente el principio de las casualidades. Es una de esas presunciones fundamentales que se hacen para reconstruir la cosmovisión. Sin embargo, se puede señalar que nos desharemos de la idea de la razón suficiente, destruiremos no solo la metafísica, sino también la ciencia. Cuando se ataca la casualidad, se ataca mucho el conocimiento por ser, por qué. Sin este principio, la conexión racional en la mayoría de lo que hemos aprendido se hace pedazos. Seguramente no es irracional preguntarse que en cuanto a la causa de todo el universo. Argumento teológico o el diseño. Esta es una de las pruebas teístas más antiguas, populares e intangibles. Sugiere que existe una analogía diferente entre el orden y la regularidad del cosmos, y un producto del ingenio humano. Voltaire expresó en términos bastante sencillos, si su reloj demuestra la existencia de un relojero, pero el universo no demuestra la existencia de un gran arquitecto, entonces acepto que se me llame necio. Nadie puede negar que el universo parezca haber sido diseñado por tantas distancias en un orden como en un propósito que están todos a nuestro alrededor.
Casi en todas las personas podemos encontrar rasgos de ser que muestran en un universo básicamente amigable con la vida, con la mente, la personalidad y los valores. La vida misma es una función cósmica, es decir, un arreglo muy complejo de las cosas, tanto terrestres como extraterrestres, que deben ser objetadas antes de la vida que pueda subsistir. La Tierra debe ser del tamaño correcto, su rotación debe ser exactamente correcta, su distancia del Sol debe ser y mantenerse dentro de los ciertos límites de inclinación, debe ser correcta para producir las estaciones, su proporción de agua y de tierra deben conservarse dentro de un delicado equilibrio. Nuestra estructura biológica es muy frágil y muy poco más del calor o el frío y morimos. Necesitamos la luz, pero no demasiada luz ultravioleta, necesitamos calor, pero no demasiado infrarrojo. Vivimos justo debajo de la rejilla del aire que nos protege cada día de los millones de los misiles que vivimos justo por encima de la protección rocosa que nos defiende de una terrible calor. Pero, ¿qué hay debajo de nuestros pies? ¿Quién creó todas las protecciones y rejillas que hacen posible nuestra existencia en la Tierra? Una vez más quedamos enfrentados a una decisión, a un universo que fue diseñado y desarrolló todas estas características por casualidad. ¿El cosmos es un plan o es un accidente? La mayoría de las personas siente una repulsión innata a la noción de la casualidad porque contradice la forma en la que generalmente explicamos las cosas. Al azar no es una explicación sino un abandono de una explicación. Cuando un científico explica un evento inmediato, opera sobre la presuposición de que este es un universo regular en todo lo que sucede como el resultado de una ordenada procesión de causa y efecto. Pero cuando el naturista llega a la metafísica, el origen de todo, el cosmos, abandona el principio de la razón suficiente y asume la causa de todo. En una ausencia de una causa impensable, la causalidad o el azar. Imagine que está de pie mirando un blanco y ve una flecha disparada desde detrás de usted que da exactamente en el blanco. Luego ve 9 flechas más disparadas en rápida sucesión. Todas aciertan en el mismo centro del blanco. El acierto es tan exacto que cada flecha parte en medio a la anterior al llegar al blanco. Ahora, una flecha disparada al aire puede ser sujeta a muchos procesos contradictorios y discordantes. La gravedad, la presión del aire, el viento. Cuando 10 flechas dan justo en el blanco, no descarta toda la posibilidad del mero azar. No diría que esta fue el resultado de la labor de un arquero experto. No es que esta parábola análoga a nuestro universo. Se objeta el argumento, el diseño, aunque es válido, no prueba la existencia de un creador, sino de un arquitecto. Y entonces no hay un arquitecto lo suficientemente inteligente para producir el universo conocido. No necesariamente ser omnisciente. La obligación es correcta. No debemos intentar demostrar más de lo que nos permita la evidencia. No obtendremos el 100% de Yahvé en la Biblia, en ninguna evidencia de la teología natural. Sin embargo, este universo nuestro es tan vasto y maravilloso que podemos concluir tranquilamente que su diseñador será digno de nuestra adoración y devoción. Muchos objetan que la teoría de la evolución quita mucha de la fortaleza del argumento del diseño. La evolución aduce que lo maravilloso del diseño de los organismos vivos que fueron el resultado de una lenta adaptación al entorno, no de una creación inteligente. Esta es una declaración falsa. Aun cuando sea aceptada, la evolución solamente introduce un periodo de tiempo más largo para la cuestión del diseño. Demostrar que los relojes provinieron de una fábrica completamente automatizada sin la intervención humana
no nos quita el interés de un diseñador, porque si perseguimos que el reloj es algo maravilloso, ¿qué tenemos que pensar que en la fábrica lo produce los relojes? No sugeriría que la persona de un diseñador como la misma fuerza. Los religiosos han estado demasiado asustados con la teoría de la evolución. Debe hacerse una diferencia entre la macroevolución, por ejemplo, el proceso evolutivo por encima o por entre las especies, y la microevolución, por ejemplo, el proceso evolutivo dentro de la misma especie. Esta última observa y verifica que no es un asunto de la primera y no observa la teoría verdadera en cuestión del debate. Aún los grandes críticos de la teoría natural, Hume, Cran, se traicionaron al manifestar la admiración del argumento teológico. Hume le reconoció una cierta validez limitada. Kant fue todavía más lejos. Esta prueba siempre permanecerá ser traída con respeto. Es más antigua más clara que de la que está en la conformidad de la razón humana. No tenemos nada que decir en contra de lo razonable y útil que esta es la línea del argumento, sino en el contrario, del contentamiento y admirarla. Argumento moral. Esta es la más reciente de las pruebas teístas. El primer filósofo importante en utilizarla fue Kant. Él insistió que existían los efectos y las pruebas tradicionales. Kant sostuvo que la existencia de Dios y la inmortalidad del alma son cuestiones de fe, no de razonamientos especulativos común y corriente. Por ello afirmó estar limitadas y en la ascensión. Kant razonó que la ley moral nos ordena procurar el summum bonum o el bien más elevado, con la felicidad perfecta como un resultado lógico, pero surge un problema cuando completamente el desagradable hecho del que no existe más mínimo espacio en la ley moral para la existencia de una conexión entre lo moral y la felicidad, proporcionando un ser que permite un mundo como parte de él. Por lo tanto, el único postulado que tendrá el sentido de la experiencia moral del hombre y de la existencia de una causa para la naturaleza distinta o de su propia naturaleza, por ejemplo, un Dios que recompensa adecuadamente el comportamiento moral del otro mundo, en el otro mundo. En el mundo sin Dios, la experiencia más profunda será que el hombre sería un enigma incruel. Peter Roger, en su libro El rumor de los ángeles, presenta una interesante versión negativa del argumento moral, a la que la llama el argumento de la condenación. La corteza absoluta con la que condenamos a los hombres tan inmorales como el nazi de Adolfo Eichmann procede trascender de los gustos de las costumbres que pudiese demandar una condenación de las dimensiones sobrenaturales. Algunos hechos no son solamente malos, sino monstruosamente malos. Parecen inmensurables a cualquier tipo de relativización moral. Al hacer juicios morales de tan alto voltaje como cuando condenamos la esclavitud y el genocidio, apuntamos a un ámbito trascendente de los absolutos morales. De otra manera, toda nuestra moralidad carecerá de sentido en el punto de apoyo. Un predicador relevalista es uno de los más cómicos, lleno de contradicciones. La mayoría de los pensadores modernos que utilizan el argumento moral continúan con la tesis de Kant que Dios es un postulado necesario para expandir la experiencia moral. Kant pensaba que la ley moral podría ser establecida por la razón, porque invocó a Dios para garantizar una recompensa para la virtud. Los pensadores modernos no usan tanto a Dios en cuanto a la recompensa, sino para proveer una base para la existencia de la ley moral en primer lugar. El argumento moral considera que con el simple hecho de la experiencia ética, la presión para hacer lo que nos corresponde puede sentirse con tanta fuerza como la presión de un objeto empírico. ¿Qué o quién está provocando esta presión?
que es la superficie, decir que estamos condicionando para la sociedad, para sentir tales presiones. Algunos de los moralistas más importantes de la historia alcanzaron la fama justamente por haber criado a los fracasos morales de un grupo, tribu, clase, raza o nación, y el subyugente social de la esclavitud para la modificación moral. Entonces no tenemos derecho para criticar la esclavitud y el genocidio ni nada. Los evolucionistas atacan el argumento moral de insistir que en toda la moralidad es nada más que un largo desarrollo de los instintos animales. Los hombres establecen gradualmente sus sistemas éticos de vivir y algunos en las comunidades sociales, pero esta objeción es una espada de doble filo. Si la razón mata, la moralidad también elimina la razón en el método científico. El evolucionista cree que el método humano se desarrolló a partir del cerebro físico de los primates, pero asume que el intelecto es digno de confianza. Si la mente puede ser objeto de la confianza, aunque haya evoluciones de formas más primitivas, ¿por qué no sería también pureza natural? Muchas personas que quedan a la mitad del camino y aceptan el objetivismo moral, pero quieren terminar con un ámbito trascendente de los absolutos morales e impersonales, niegan que uno debe creer en una persona, una nueva mente o un nuevo legislador. Esto parece ser una reducción y es difícil imaginarse una mente impersonal. ¿Cómo podría una cosa hacernos sentir responsables por ser amables, útiles, sinceros, amorosos? Debemos presentar hasta llegar a la persona, Dios, el legislador. Solo entonces la experiencia moral es debidamente explicada. Cuestión de validez. ¿Cuán válidas son todas las pruebas teístas? Esta pregunta despierta cuestiones de un cierto número de campos: lógica, metafísica, física, teología del conocimiento, la epistemología. Algunos tomos de Tomás de Aquino sintieron que las pruebas alcanzaban un nivel de demostración. Otros, como Hume, dicen que simplemente debemos superar los juicios y parecer escépticos. Los unos a otros, como Blaise Pascal y Kant, reclaman las pruebas de tradicionalmente que se ofrecieron en su lugar, en su terreno práctico, o razones para aceptar la existencia de Dios. La famosa apuesta de Pascal es una apelación del pragmatismo que tiene un sentido de la luz en las consecuencias eternas, a apostar la existencia de Dios. Pablo parece aclarar una alta perspectiva de las pruebas teístas cuando dice que los no creyentes no tienen excusa, porque lo que Dios se conoce es evidentemente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible en Él y su eterno poder y deidad se deja de ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1, 19, 20. Los argumentos, en su efecto acumulativo, constituyen una causa muy fuerte en cuanto a la existencia de Dios, pero no son lógicamente inexorables, ni racionales, ni inevitables. Si definimos prueba como una ocurrencia probable basada en las experiencias producidas, empíricas y sujetas al examen del juicio razonable, entonces podemos decir que los argumentos pueden o prueban la existencia de Dios. Si Dios realmente existe, entonces tenemos entre manos una protección factual, lo que realmente queremos cuando pedimos en una prueba para una proposición factual. No es una demostración sino una posibilidad lógica, sino un grado de evidencia que dejará excluida la duda de la razón, algo que pueda ser tan probable que excluye la duda razonable del ser deductivo, analítico, demostrado y lógicamente inevitable. Sentimos que las más grandes pruebas de los teístas, excluyendo un argumento ontológico, caen de esta categoría. Sin embargo, la teología natural nunca puede establecer la existencia del Dios bíblico. Estas pruebas pueden hacerse que una persona sea teísta
pero solamente de la relación hasta que llegue a ser cristiana. La razón que ocupa sin la relación siempre terminará con una debilidad diferente a la de Yahvé, un Padre de nuestro Señor Jesucristo. Uno puede confiar esto fácilmente comparándose a Yahvé con las deidades de los Aristóteles, Spinozas, Voltaire, entre otros. El problema del mal. Si Dios es absolutamente bueno, ¿por qué existe el mal? El problema del mal representa el desafío serio a la defensa del cristianismo. De hecho, hay muchos problemas relacionados con el mal, por ejemplo, su origen, naturaleza, propósito y cómo evitarlo. Las propiedades del mal pueden diferirse o dividirse en morales, metafísicas y físicos, las cosmovisiones y el mal. Aunque toda cosmovisión necesita lidiar con el problema del mal, esta constituye un problema especialmente agudo en el teísmo. De las tres comisiones principales, el ateísmo afirma la realidad del mal y niega la realidad de Dios. El panteísmo afirma la realidad de Dios pero niega la realidad del mal. El teísmo afirma la realidad de ambos, el Dios y el mal. Justamente allí es donde está el problema. ¿Cómo puede ser abundantemente Dios bueno y ser completamente malo y opuesto al bien? Comparada con las otras cosmovisiones que afirman la realidad tanto de Dios como la del mal, el teísmo parecía estar en una posición de mayor desventaja. La creencia de un Dios finito, por ejemplo, puede declarar que Dios desea destruir la maldad, pero no puede porque su poder es limitado. El deísmo, de igual manera, puede distanciar a Dios del mal, enfatizando de que Dios es inminentemente en el mundo, a menos que no fuera forma sobrenatural, viviríamos de nuestra propia cuenta. Y para el panteísmo, el mal es una parte necesaria del proceso en marcha de la interrelación entre el Dios y el mundo y su cuerpo. El problema para el teísmo es que Dios solamente cree que Dios es poderoso y puede destruir el mal, sino también que es totalmente amoroso y debe destruirlo. Además, el Dios teísta es omnisciente y creó todo este mundo siendo totalmente consciente de lo que ocurriría. Más aún, Dios creó un mundo libre, así podría haberlo hecho de otra manera. En este contexto del tipo de perspectiva teísta de que Dios está considerando los problemas del mal, el origen del mal. ¿De dónde provino el mal? Un Dios absolutamente bueno no puede crear el mal. Padecería tampoco de una criatura perfecta podría desarrollarse la imperfección, de donde entonces viene el mal. Podemos resumir el problema. 1. Dios es absolutamente perfecto. 2. Dios no puede crear algo imperfecto. 3. Pero las criaturas perfectas no pueden hacer el mal. 4. Por lo tanto, ni Dios ni sus criaturas perfectas pueden producir el mal. Sin embargo, en un universo teísta están solamente dos fuentes de mal moral, así que parece haber solucionado para el origen del mal un universo teísta. Los elementos básicos de la respuesta teísta. Este problema se encuentra en Agustín y Tomás de Aquino. Desde ellos, los dos teístas han seguido su perfil en su pensamiento. Ambos estuvieron de acuerdo en la respuesta que puede ser enunciada como lo siguiente. 1. Dios es absolutamente perfecto. 2. Dios creó solamente criaturas perfectas. 3. Una de las perfecciones que Dios le concedió a algunas de sus criaturas fue el poder de libre albedrío. 4. Algunas de estas criaturas eligieron libremente hacer el mal. 5. Por lo tanto, una criatura perfecta acusó el mal. 6. Dios es bueno y creó criaturas buenas por el poder bueno llamado libre albedrío, y lamentablemente ellas utilizaron este poder bueno para introducir el mal en el universo al rebelarse contra su creador. Así que el mal surgió de lo bueno, no directamente sino indirectamente por el absurdo y el poder bueno llamado libertad. La libertad en sí misma no es mala,
Es bueno ser libre, pero con la libertad viene la posibilidad de hacer lo malo. Así que Dios es responsable por hacer posible el mal, mientras que las criaturas están libres, son responsables de ponerlo todo en práctica. Por supuesto, surgen otras preguntas relacionadas con esta respuesta a la libre decisión en cuanto al origen del mal. Una de ellas es quién fue quien provocó la primera criatura que escogiera el mal. Los teístas distinguen entre una cosa primaria y una acción libre, Dios, y una causa secundaria, un ser humano. Dios concedió la capacidad de deducir, sin embargo, Dios no es responsable del ejercicio de esta clase de elección por haber hacer lo malo. Dios nos reveló la acción libre de nuestro lugar. La libre decisión humana no es una causa meramente instrumental, el medio que Dios obra. Los seres humanos no son la causa diferente, aunque secundaria, de sus propias acciones libres. Dios produce el hecho que la decisión libre, pero cada uno pone en práctica la acción que está es de la libre decisión. Dios entonces es responsable de la responsabilidad del mal, pero nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad con una comprensión que Dios quiere que lo haga, ni lo malo y que no lo hagan. Requiere permitir que se le haga lo malo y que es bueno. Pero si Dios no puede desear el mal, entonces ¿cuál es su causa? Ninguna acción puede carecer de una causa, ya que eso violaría el primer principio de la casualidad, de una manera en la que pueda un evento tenga una causa. Para responder a esta pregunta es necesario utilizar la naturaleza del libre albedrío. Existen tres perspectivas básicas acerca de la naturaleza de la libre elección, del determinamiento del acto del libre provocado por otro. En la indeterminismo carece de las causas y en la autodeterminación es provocado por uno mismo. El determinismo elimina la responsabilidad humana ya que otro provocó la acción, nosotros mismos. El indeterminalismo es irracional, ya que es una regla fundamental en la razón que se da a cada acción tiene una causa. Concluimos entonces que cada decisión libre debe ser provocada por uno mismo. Está claro que una persona utiliza el poder de libre albedrío para tomar decisiones libres, sin embargo la persona no es libre de decisión, tiene la libre decisión. Es incorrecto decir soy de libre decisión, simplemente la tengo. Así soy la causa eficiente de mis propias decisiones libres, pero el poder de libre decisión es el medio por el cual actúo libremente. La naturaleza del mal. Existe otra dimensión para esta dificultad. ¿Cuál es la naturaleza del mal? Es decir, ¿cuál es la esencia o la identidad del mal? Este también es un problema bastante fastidioso para un teísta clásico, porque solamente Dios es eterno y todo lo que creó es bueno. Entonces, ¿qué es el mal? Los teístas rechazaron el dualismo. El mal no es un principio coeterno fuera de Dios. No todos los opuestos, como el bien y el mal, son primeros y principios. Que algo puede ser entonces, si es de Dios, no significa algo que puede ser esencialmente malo. Sin embargo, una vez que rechazas el dualismo, uno se encuentra muy difícil de explicar la realidad del mal. Si el mal no es algo diferente de Dios y si no puede ser algo interno de Dios, entonces ¿qué es? Probablemente pueda resumirse así. 1. Dios es el autor de todas las cosas. 2. El mal es una cosa. 3. Por lo tanto, Dios es el autor del mal. El rechazo de la primera premisa conduce al dualismo. De la misma manera, negar la segunda conduce al ilusionismo y la que niega la realidad del mal. Ninguna de ellas es aceptable para el teísta. ¿Cuál entonces es la solución? Aceptar que Dios no creó todas las cosas, implicar negar su soberanía, decir que el mal no es nada y niega la realidad. Sin embargo, admitir que Dios causó todas las cosas y que el mal es una cosa implica reconocer que Dios causó el mal. Esta es una conclusión rechazada por Tomás de Aquino, pero para quienes
reciben la línea lógica a menos que uno rechace la verdad de una de las premisas, debe aceptarse la verdad de la conclusión. El teísta, sin embargo, responde a la maldad no es una cosa o una sustancia, por el contrario, es la falta de la privación de algo bueno, lo que Dios hizo. El mal es la privación de algo, un bien particular, la esencia, que es la posición que resume de esta manera. Dios creó toda sustancia. El mal no es una sustancia, sino la privación de una sustancia. Por lo tanto, Dios no la creó el mal. La maldad no es una sustancia, sino la corrupción de las buenas sustancias que Dios hizo. El mal no es como una situación para un auto o una putrefacción de un árbol. Es una carencia de las buenas cosas. No es una cosa en sí misma. El mal es como una herida de un brazo o un agujero que ha hecho una polilla en la ropa. Existe solo por otro, pero no en sí mismo. Es importante observar la privación, que no es de la misma manera la ausencia, la vista que está ausente tanto en la primera como en la segunda persona ciega. Pero la ausencia de la vista no es de la piedra, no es de la privación, dado que la piedra naturalmente no debió ver. Esta está privada de vista como el ciego. El mal entonces es la privación, no es una negación, es algún bien que debe estar presente. Decir que el mal no es una cosa sino la carencia de las cosas significa declarar que no es real. El mal es la carencia real de las cosas buenas, como la persona ciega sabe demasiado bien. El mal no es una sustancia real, sino una privación real de las sustancias buenas. No es una entidad de hecho, es una corrupción real en una entidad de hecho. La maldad como privación se representa en diferentes maneras. Existen privaciones físicas como las mutilaciones y privaciones morales como las perversidades sexuales. La privación puede ser de una sustancia, de lo que es algo, y las relaciones como se relacionan los unos con otros. Solamente hay cosas malas, sino existen también malas relaciones en las cosas. Una relación es el amor y una de las buenas cosas. El odio es una de las malas. De las mismas cosas creadas en la criatura que adora al Señor se relaciona el bien, y blasfemar contra el Creador es una maldición de la relación. Desde esta perspectiva se desprendió algo, que no existe tal cosa como algo absolutamente malo. Si estuviera absolutamente privado de todo lo bueno, entonces no sería nada. Un automóvil completamente herrumbrado no es un auto, es una prenda de vestir. Absolutamente apolillada es solamente una percha en un ropero. El mal, como en una herida, solamente puede existir en otra cosa. Un brazo completamente lastimado significa que una persona no está mutilada. Teniendo esto en cuenta, alguno puede no estar completamente privado de todo lo que no es en un sentido metafísico. Un ser absolutamente corrupto no existiría en lo absoluto, y la voluntad absoluta incapacitada no podrá realizar acciones morales. Uno debe tener en cuanto no arrancar la depravación humana demasiado lejos como para destruir la capacidad de pecar. No puede haber un mal supremo, porque aunque el mal auténtico de lo bueno nunca podrá ser destruido de todo, no puede ser absoluta y completamente malo, porque si puede, todo lo bueno destruirá completamente, y eso sería lo necesario para que tenga el mal y fuera comprendido. Un propio mal es un sujeto nominalmente bueno, ya sea y estará por allí. El hecho es que el mal no puede ser absoluto en el sentido metafísico. No significa en ninguna manera que uno pueda ser totalmente en un sentido moral. Uno puede ser totalmente o radicalmente depravado moralmente, en el sentido de que el mal ha invadido cada parte de su ser. Sin embargo, la completa depravación moral solo puede ser exhaustiva, no imprevista.
puede extenderse en cada parte del ser de la persona, pero no puede destruirse en lo personal. Si destruye a la persona, ya no habrá una persona que hiciera lo malo. En este sentido, el mal absoluto destruirá la capacidad de la persona para hacer el mal. Los teístas clásicos describieron las cosas en términos de sus cuatro causas: uno, eficiencia; dos, final; tres, forma; y cuatro, material. El ser humano tiene la número uno, a Dios como causa eficiente; número dos, la gloria de Dios y su propio bien como su causa final; número tres, el alma como una cosa formal; y número cuatro, el cuerpo como una causa material. De las causas malas son: uno, la causa eficiente del libre albedrío; 2, la causa final, ninguna maldad por la falta de orden; 3, causa formal de ninguna, que es el mal de la privación formal; 4, la causa material, una sustancia buena; y la causa eficiencia del mal moral por la libre decisión, no directa pero indirectamente. No existe propósito de la causa final para el mal que implica la ausencia y el orden adecuado para un buen fin. El mal no tiene causa formal propia, sino que es una destrucción de la forma del otro. Su causa material él es buena, pero no es suya. Existe solamente una buena cosa como lo que sea y corrompe. La persistencia del mal. Hay otro aspecto del problema del mal. ¿Por qué Dios lo permite? Aunque Él no lo produce, lo permite, pero el Todopoderoso y podría destruirlo al que lo realice. De manera clásica es postular el problema de permanencia de esto. Uno, Dios es absolutamente bueno y puede destruir el mal. 2, si Dios es todopoderoso podría destruir el mal. 3, pero el mal no es destruido. 4, por lo tanto no existe tal Dios. Puesto de esta manera, el argumento deja abierta la posibilidad de un Dios finito. Pero los teístas rechazan tal concepto como el ser infinito o limitado tiene una causa, así que Dios finito es solamente una criatura que necesita a un creador infinito. Y dado que Dios es poderoso, entonces debe ser finalmente poderoso. De la misma manera, dado que es bueno, debe ser infinitamente bueno. Un Dios finito no es una buena opción para un teísta. Dios tiene tanto el deseo como la capacidad de hacer para hacer posible cualquier cosa. Es posible destruir al mal. Los teístas responden así. 1. Dios no puede hacer lo que es imposible de hacerlo. 2. Es imposible del hecho de destruir la maldad sin destruir la libertad de la decisión. 3. Pero la libertad de la decisión es necesaria para un universo moral. Si Dios no se puede destruir el mal sin destruirse, este universo moral es bueno. Es imposible que Dios haga algo que es contradictorio. No puede hacerse que una afirmación sea verdadera o falsa al mismo tiempo. No puede hacerse nada que involucre una imposibilidad como hacer un circuito cerrado de una piedra tan pesada de sí mismo que pueda levantar. Hasta un ser omnipotente no puede hacer cualquier cosa, puede hacer lo que es posible. Solo es posible forzar a las personas a escoger libremente el bien. Una libertad forzada constituye una contradicción. Por lo tanto, Dios no puede literalmente construir toda la maldad sin aniquilarle el libre albedrío. La única manera de destruir el mal consiste en destruir lo bueno y la libertad de la decisión. Pero cuando no existe la libertad de la decisión moral, no existe la posibilidad de que haya el bien moral. A menos que el odio sea posible, el amor no es posible. Donde ninguna criatura puede blasfemar, ninguna criatura puede tampoco adorar. Por lo tanto, si Dios destruye todo el mal, tendrá que destruir también todo lo bueno. El teísmo sostiene que aunque Dios no podía destruir, aniquilar todo el bien sin destruir todo el mal, Él puede ser, sin embargo, derrotar o vencer todo el mal, y lo hará sin destruir la libertad de la decisión. El argumento puede ser resumido de la siguiente manera.
Si Dios es totalmente bueno y desea derrotar el mal. 2. Dios es totalmente poderoso y puede derrotar el mal. 3. El mal aún no ha sido derrotado. 4. Por lo tanto, llegará el día en que el mal será derrotado. El infinito poder y toda la perfección de Dios garantiza derrotar el fin el mal. El hecho que esto aún no se haya cumplido no reduce de ninguna manera, se caracteriza. Aunque el mal no puede ser eliminado sin destruir el libre albedrío, de que todas maneras puede triunfar sobre él. Por ejemplo, un Dios todopoderoso podría preparar que las personas buenas de las malas de acuerdo con la que las personas hayan elegido libremente. Los que aman a Dios serán separados de los que no lo aman. Los que desean lo bueno pero son estorbados por el mal ya no verían frustrados sus buenos propósitos, y quienes hacen lo malo son obstaculizados por las buenas influencias y se caracterizan por las fastidiados por la insistencia del bien. Cada uno ya sería en el cielo del infierno y recibirá lo que le corresponde en su libre decisión. De esta manera, la victoria de Dios sobre el mal violará el acuerdo del libre albedrío. El Dios teísta no solamente puede derrotar el mal, sino también lo hará. Lo sabemos porque es absolutamente bueno y querrá derrotar el mal, porque el Todopoderoso es capaz de vencerlo. Por lo tanto, lo hará, lo garantizará. De que el mal será vencido es la naturaleza del Dios teísta. El propósito del mal. Ningún mal es bueno, pero algunas de las cosas malas tienen buen propósito. Los dolores advierten el ejemplo de las molestias, pero eso tiene un buen propósito. Por supuesto, todos los que lo malo parecen ser estar en este tipo. Entonces, ¿qué pasaría si el mal parece no tener un buen propósito? El problema puede reunirse o resumirse de la siguiente manera. Un Dios absolutamente bueno debe tener un buen propósito para todo. No existe un buen propósito para algunos sufrimientos, por lo tanto no puede existir un Dios absolutamente bueno. Parece evidente que hay personas que mejoran el medio del sufrimiento, pero otras se amargan. Los huesos quebrantados son más fuertes cuando se sanan, pero algunos nunca sanan, unos mueren. ¿Qué pasa con todo ese mal sin propósito? La respuesta ateísta al mal arrepentimiento y a los propósitos tienen unas 4 facetas. La primera, Dios tiene un propósito bueno para todos. La segunda, conocemos un buen propósito de muchos males. La tercera, hay un mal que es un subproducto de un buen propósito. La cuarta, Dios tiene que extraer algo bueno de lo malo. Dios tiene un propósito bueno en todo lo que Dios realiza. El teísta pasa por alto la diferencia y lo importante. Dios conoce un buen propósito para todo lo malo, aunque nosotros no conozcamos el hecho de que la muerte finita pueda concebir un buen propósito para algunas cosas malas y el significado no haya ninguno. Dado que Dios es omnisciente y Él conoce todo, y como es absolutamente benevolente, tiene un buen propósito para todo. Por lo tanto, Dios conoce un buen propósito para todo lo malo. 1. Un Dios absolutamente benevolente tiene un buen propósito para todo. Dios. Hay algunas cosas malas, pero las que nosotros no vemos es un buen propósito. 3. Por todas existen un buen propósito para todo lo malo, aún así nosotros la vemos. Si los seres finitos no ven los propósitos buenos para algunas cosas malas, no desmienten la benevolencia de Dios, simplemente revelan nuestra ignorancia. Sabemos que hay un buen propósito para muchas cosas malas. A pesar de lo que no conocemos todo, conocemos algo, y lo que sabemos es que existe un buen propósito para muchas cosas malas. Una vez más, los dolores que advierto tienen un buen propósito. De hecho, la capacidad de sentir dolor tiene un buen propósito. Aunque no contáramos con un sistema nervioso, no podríamos destruirla nosotros mismos sin sentir ningún dolor. El dolor físico también puede representar una advertencia, pero salvarnos de un desastre moral, como lo observó C.S. Lewis. El dolor es el megáfono de Dios para advertir un mundo normalmente sordo. Y así como los seres finitos conocen un buen propósito para muchas cosas males, entonces seguramente una mente finita puede conocer un buen propósito para el resto.
Algún mal resulta del subproducto del propósito bueno. No todas las maldades específicas resaltan un buen propósito. Algún mal puede ser simplemente un subproducto necesario de un producto bueno. Lo que la vida para los más grandes es la muerte para los más pequeños. Las plantas y los animales mueren para que los humanos puedan tener alimento para vivir. Así que algo malo resulta indirectamente de lo que es bueno, porque toda consecuencia de un buen producto resulta que podría expresarse así. 1. Dios tiene un buen propósito para todo lo que hace. 2. Algunos buenos propósitos tienen subproductos malos. 3. Por lo tanto, algún mal es subproducto de un buen propósito. No todo evento específico es un mundo necesita tener un buen propósito. Lo que tiene que ser bueno en un propósito general es el heredero que tiene un propósito para martillar el hierro fundido por toda la herradura. Sin embargo, no todas las chispas que se escapan tienen un propósito para su destino. Algunas chispas pueden encender fuegos no deseados. De la misma manera, uno tuvo un buen propósito para crear el agua, para el sostenimiento de la vida, pero el ahogarse es uno de los posibles malos resultados. Muchísimas cosas buenas se perderían si Dios no permitiría la existencia del mal. El fuego no arde al no ser del aire que sea consumido. La justa retribución tampoco es recibida si la paciencia obtenida no es el medio por la tribulación. Dios no es capaz de extraer algo bueno de lo malo, por supuesto. Dios es todopoderoso y es capaz de redimir algo bueno de algo malo. Una persona que se ahoga puede inspirar actos heroicos, aunque se acerrín en su subproducto ubicado en la corte de la madera puede aprovecharse para producir papel. De igual manera, todas las propiedades de la capacidad de redimir mucha bondad, si no son de todos los casos. De los malos subproductos que vemos en el mundo, Dios nos permitirá de alguna manera que no exista el mal en sus obras, sino que fuera tan poderoso y bueno como para producir lo bueno y a partir de lo malo. Esto no significa que el mundo presente, lo que vivimos, sea el mejor de todos los mundos posibles. Quiero decir que Dios se ha convertido en la mejor manera posible para alcanzar la meta suprema del bien mayor. Puede que Dios no siempre redima el bien por medio de cada uno de los resultados del mundo caído. Esto podría ser cierto por tanto el ámbito físico como el moral. De la misma manera, todos los derechos radioactivos de algunos resultados que producen resistir su reproducimiento. Efectivamente, teniendo en cuenta que la segunda ley de la termodinámica en el mundo físico está decayendo, pero Dios tiene el poder para recrearlo. Segunda de Pedro 3:13. La muerte humana puede ser derrotada por la resurrección. Romanos 8, Primera de Corintios 15. Nada de esto representa un problema para Dios omnipotente. El problema del mal físico. La solución que acabamos de presentar para el problema del mal no parece resolver el problema de los desastres naturales, porque hay tornados, huracanes, terremotos. No alcanza a decir lo que provocó el libre albedrío ni las criaturas. Además, sus víctimas son muchas personas inocentes. Entonces, ¿cómo puede explicar el mal natural por los términos de la lógica? 1. El mal normal explica el libre albedrío. 2. Pero algunos de los males naturales no representan el libre albedrío. 3. El mal natural no puede explicarse con las libres decisiones de las criaturas. 4. Así que debe ser responsable los, de los males de la naturaleza. 5. Pero los males de la naturaleza provocan el sufrimiento y la muerte de personas inocentes. 6. Por lo tanto, Dios es responsable del sufrimiento y la muerte de los inocentes. Los teístas concuerdan varias de las premisas de este argumento. Una de las respuestas de la premisa, por ejemplo, es que en este mundo caído nadie es inocente, hemos pecado en Adán, Romanos 5:12. Como consecuencia no merecemos la muerte, Romanos 6:23. Los desastres naturales son el resultado de la maldición que cayó sobre la creación a causa de la caída de la humanidad, Génesis 3, Romanos 8. Esta condición no sería quitada hasta que Cristo regrese, Apocalipsis capítulos 21-22. De manera semejante, la premisa 6 está equivocada, dado que sugiere que Dios es moralmente culpable por
quitar la vida a una criatura. Este error de categoría asume equivocadamente el hecho que está mal por una criatura que quite la vida del inocente de otra. También está mal por lo que hace el Creador. Dios creó la vida y solamente tiene el derecho a quitarla. Deuteronomio 32:39, Job 1:21. No fuimos nosotros quienes concebimos la vida y no tenemos el derecho a quitarla. La premisa 3 es definitivamente incorrecta, ya que el teísmo puede explicar todos los males de la naturaleza en relación con el libre albedrío. En términos bíblicos, la libre decisión de Adán y Eva provocó el desastre natural en este mundo. Además, la libre decisión de los ángeles caídos responde porque el resto del sufrimiento humano, aunque todos en sí mismo podría explicarte todos los males naturales, aún dejando esto de lado el sufrimiento físico, puede explicarse con referencia a la capacidad humana de libre albedrío. 1. Algunos sufrimientos son provocados directamente por nuestras propias decisiones libres. La decisión de abusar de mi cuerpo puede resultar en enfermedad. Algunos sufrimientos son provocados directamente por el libre albedrío. La decisión de alargar puede traer como resultado la pobreza. Algunos males físicos de los demás que se pueden ser el resultado de nuestras decisiones libres, como en el caso absoluto de nuestros cónyuges o hijos. 4. Los demás sufren indirectamente por causa de nuestro libre albedrío. El alcoholismo puede conducir a la pobreza de nuestros hijos. 5. Algunos males físicos pueden ser un resultado natural por un buen proceso. La lluvia, el aire caliente, el aire fresco son necesarios para los alimentos y para la vida, pero en los resultados de ustedes en las fuerzas del tornado. 6. Algunos de los males físicos pueden ser una condición necesaria para obtener el bien moral mayor. Dios utiliza el dolor para obtener nuestra atención. Muchos han llegado a Dios a través del sufrimiento. 7. Algunos sufrimientos físicos pueden ser una condición necesaria para un bien moral más grande, así como los diamantes son formados bajo presión. Lo mismo pasa con el carácter. 8. Algunos males físicos son una constancia necesaria en un mundo físico bueno. Por ejemplo, el buen tener agua para nadar, navegar, pero una coincidencia que también debemos tener en cuenta es que se puede ahogar, es el buen tener las relaciones sexuales para la procreación y el placer, aunque es posible que las violaciones. Es bueno tener alimentos para comer, pero eso también hace posible la intoxicación. En este punto crítico podría preguntar por qué es necesario un mundo físico, porque Dios hizo espíritu y no estuviéramos expuestos a un cuerpo que se lastime o que muera. La respuesta es que Dios los hizo, los llamó ángeles. El probable es que aunque los ángeles no puedan morir por intoxicación, tampoco pueden disfrutar de las buenas costillas asadas. Aunque ningún ángel se ha ahogado, nunca tampoco ninguno de ellos ha ido a nadar o a esquiar. Ningún ángel ha sido violado, pero ninguno tampoco ha disfrutado del sexo o de la bendición de los hijos. Mateos 22:30. En este tiempo, en este mundo físico, debemos recibir simplemente el mal contaminante junto con lo bueno. Finalmente, por supuesto que los teístas cristianos creen que Dios nos redimirá también todo mal físico, dándolos cuerpos inmortales incorruptibles, pero los tuviéramos antes de estar moralmente preparados para ellos. No habríamos el hecho de progresar moral necesariamente para estar a su nivel. La capacidad de evitar el mal. Si Dios sabía que el mal ocurría, ¿por qué creó este mundo? Dios era libre de crearlo o no. Los teístas creen que Dios conoce todas las cosas, es absolutamente bueno y libre. Al saber todo, Dios previó el mal y siendo libre para haber evitado crear el mundo. Pero esto parece entrar en conflicto en el concepto de Dios, pero como es abundante y bueno, porque tal Dios habría tenido que el buen propósito de crear un mundo que sabía que escogería el pecado, ¿por qué lo creyó? Existen otras alternativas para Dios. Podría no haber creado nada. Podría haber creado un mundo no moral en el que el pecado no hubiera
tenido lugar. Podría haber creado un mundo libre de que nadie habría elegido el pecado. Podría haber creado un mundo en el que hubiera pecado, pero que él finalmente todos habrían sido salvados. Tal vez cualquiera de este mundo habría sido mejor que todo lo concebido por los teístas cristianos ortodoxos, en el que ocurre el mal, que en todos serán salvados al final. El problema adquiere de la siguiente forma. Dios pudo haber escogido una alternativa mejor, no haber creado nada, no haber creado un mundo libre, no haber creado un mundo libre sin pecado, crear un mundo en que hubiera pecado pero que todos se salven. Pero Dios no eligió ninguna de estas alternativas mejores, por tanto Dios lo hizo lo mejor que podía. Pero hacer menos o lo mejor que puede para Dios es maldad. Por lo tanto, no existe un Dios absolutamente perfecto. Algunos teístas desafían, de acuerdo a la premisa, al argumento de Dios, la línea de haber o hacer lo mejor puede, sino que simplemente tiene que hacer lo bueno y tener lo que hizo y crear lo bueno. Aquí se podría haber habido algo mejor, pero asumiendo para el argumento de que Dios debe hacer algo mejor, que puede hacer alguna otra alternativa realmente mejor en este mundo, los teístas dicen que no. El mundo no existe, no es el mejor que uno que sea así. La nada es mejor que algo. Esto es un clásico error de la categoría. Algo anda y no tiene nada común, así que no puedo y no pueden ser complementados. No ni siquiera como comprobar amenazas ni naranjas, ya que ambas son frutas. Es como comprar manzanas y manzanas e insistir que las manzanas tienen el mismo sabor. El mundo creyente de libertad no es mejor que un mundo libre. Un mundo en el que hay libertad es un mundo sin moral, ya que el libre albedrío es necesario para una moralidad. Un mundo sin moral no puede ser moralmente mejor que un mundo con moral. Con un mundo sin libertad no es un mundo moral. No existe base legal para la comparación. Un mundo libre en el que nadie peca o que tal vez un mundo libre en que todos pequen y luego son salvados es concebible, pero sería posible lograrlo. Mientras todos sean realmente libres, siempre es posible que alguien se niegue a hacerlo bien. Creado Dios obliga a todos a hacer el bien, pero entonces no seríamos libres. La libertad forzada no es libertad, dado que Dios es amor y no puede obligarse a sí mismo a nadie contra su propia voluntad. El amor, la fuerza no es el amor, el asalto, el amor obra persuasivamente, pero no correctivamente. Todo el mundo libre concebible, alguien podría escoger hacer lo malo, así que el mundo perfecto libre del bien y el mal sería posible. Conclusión. Nadie ha demostrado que ningún mundo alternativo sea normalmente mejor el que tenemos. Por lo tanto, ningún pensamiento contrario al teísmo puede demostrar que Dios creó el mejor mundo cuando aún se acepte la privación del bien. Por esto, este supuesto no significa que el teísta se comprometa a la convicción de que este mundo represente que el mejor lo pueda lograr. Dios ha terminado y todavía en la escritura prometen algo mejor para el futuro. La presunción teísta es la que este mundo es la mejor manera hacia el mejor mundo que puede existir, que es el cielo. ¿Todo es correcto o no? ¿Qué es lo que los filósofos postmodernistas, postliberales sostienen en común con el pensamiento ilustrado que pueden sustituir la relatividad? Usted conoce su verdad, yo conozco la mía, pero ninguno de nosotros conoce la verdad. No existe tal cosa sin la verdad objetiva. Phil Kepson también es bueno. Si Kepson era así, que también es bueno. Apele a las personas de las comunidades diferentes de su propia. No apelo al concepto objetivamente válido de lo bueno. Insistir objetivamente es no existe tal cosa como la verdad objetiva en sí mismo y es extraordinario. Relativismo totalitario. Sea las variedades de las culturas psicológicas determinen y predistingan la ocasión de ciertas ocasiones metafísicas de las relativas y tolerarias, saben poco acerca de la naturaleza y personas como están los términos de las ciudades de sí mismas, o mucho acerca de las relaciones fundamentales y procesos.
Las cosas de las personas o lo que hacen son personas diferentes y únicas, son reducidas a influencias relacionadas a eventos y acontecimientos de la tecnología relacional. También procura liberar a las personas que tenían los absolutos para reducir el valor de la persona como tal. El relativismo moralista oriental en las personas son reales como meramente maya, el poder de unificar la mente y la materia, tanto siendo una diferencia de uno. Si uno dice de las diferencias entre las otras personas son las que tienen las relaciones, son las que hechas por la naturaleza, sino por las afirmaciones conceptuales humanas distinguiendo sujetos de predicados, así que todas las personas son ilusorias y alternativas y las perspectivas actuales declaran. La realidad en las personas como las gotas del rocío se deslizan dentro del brillante mar, es la parte que nunca vuelve a ser diferente de todo. ¿Cómo se puede concebir que es relativo, no permanente, nada objetivo, y llega a ser inilismo? Ninguna naturaleza puede perdurar por sí misma y no puede hacerse ninguna discusión durante entre el bien y el mal. Los conflictos morales son una enfermedad en la mente que debería haber provocado una insulsa indiferencia. Las decisiones tienen una forma sin tener la más mínima comprensión de cómo se decide. El relativismo totalitario se enfoca en las relaciones de la conceptualización que terminan en la amoralidad del fantasmismo asiático, la carencia y el significativo del nihilismo, además el relativismo radical y el autocontradictorio. Se dice que toda la afirmación humana está atada en el tiempo y la cultura, pero se toma una afirmación que todo está relativo como lo universal y lo que se necesita. El relativismo totalitario niega totalmente todos los absolutos y los absolutos de la relatividad. El relativismo humano. Todos los enfoques menos reduccionistas y abiertos de las expresas humanas y significativas no solamente reconocen las diferencias entre las culturas, sino también entre las similitudes. Charles Kraft alude a una de las 73 constantes de las sociedades humanas en un capítulo acerca de las personas que tienen en común, pero concluye con el capítulo en un solo criterio para evaluar los sistemas culturales, su eficiencia o adecuación para cubrir las necesidades personales, sociales e espirituales de la gente. Las formas de la cultura que se juzgan nada más en los términos de utilidad pragmática, la utilidad que, suena bueno decir para los seres humanos, se relaciona de acuerdo con lo de Dios, pero habiendo sostenido por encima del ciento del pensamiento conceptual humano las limitaciones del tiempo, Kraft no ofrece un criterio inmutable para distinguir la experiencia religiosa falsa de la convicción auténtica de Cristo, experiencias dinámicas equipadas en apariencias que pueden provenir de Satanás que vienen a presentar como ángel de luz. Las evidencias de la experiencia cristiana auténtica de acuerdo a las escrituras incluyen aseveraciones conceptuales equivalentes acerca de la naturaleza de Cristo, la palabra eterna que hizo carne, Juan 1:1 al 18. Los teólogos racionales y funcionales sucumbieron al relativismo menospreciando la inmutabilidad y la validez conceptual de la revelación de la universal de Dios y la naturaleza y de las relaciones especiales de las enseñanzas de Cristo encarnado y de los escritores proféticos apostólicos inspirados. La necesidad de los absolutos. Los predeterminantes de la verdad y la diferencia mera de la opinión desinformada deben ser justificados sobre la base de algo que son los sentimientos y sujetos comunitarios de la certeza, como los argumentos de Gordon Coffman. Cualquier reclamo de la verdad implica la pretensión de la validez objetiva, aunque duda en afirmar la creencia de los absolutos. Crawford admite que el conocimiento objetivo, que es el válido trascendente del pensamiento y el sentimiento por el que va en tres direcciones, dado la universalidad y la interrogancia lógica, los llama absolutos funcionales, puesto que funcionan como absolutos a un par de justicia y amor, honestidad intelectual y el valor humano para hacer la vida que sea más posible y significativa. Por lo tanto, los llamamos absolutos. Reconocer las verdades inmutables en medio de las
combatientes de experiencias humanas, como lo pudo percibir Agustín, implica reconocer una fuente inmutable y representar algo ontológico. Paul Tillich también vio en estos absolutos apunta más allá de sí mismos hacia el absoluto que incluye todo. Lamentablemente, el concepto de Tillich tiene su propio ser, despersonaliza el logos viviente y dinámico de las escrituras. Los cristianos pueden argumentar que la presentación más coherente en esto de las variables como las invariables de la experiencia humana significan que el Dios personal viviente, moral, justo, amoroso, fiel, verdadero, revelado no solamente en el mundo, ha visto la naturaleza humana, sino más bien el significado de Jesús. En la historia de las enseñanzas de las escrituras, aunque finitas, las personas caídas a la vez no pueden descubrir las verdades obtenidas válidas normalmente por su propia cuenta, pero como quienes llevan en sí mismas la imagen divina pueden ser capacitadas por la gracia común o especial para recibirlas por medio de la revelación general de Dios absoluto. En las personas llegaron a saber acerca de los principios morales de Dios para la justicia en la sociedad por medio de la revelación especial acerca de los planes y propósitos amorosos de Dios por parte de los injustos. El Dios viviente no está determinado por los procesos relativos del tiempo, el espacio, la energía, la humanidad, las personas, la naturaleza. Tienen que ver con Dios dependiendo de Él y son consideradas por Él. Gracias, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y si Dios me lo permite nos encontraremos en la próxima enseñanza. Bendiciones.